El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escenas de sexo ni violencia. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Buenas tardes, tengan todos los oyentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal 16. También lo pueden ver por el canal 112 de Encali, canal 12 de Protelco, canal 48 de Codicel Buenaventura, canal 70 Cable Cauca y Teleagua Clara, Tuluá canal 32, Telesalónica canal 22. Este programa se llama Fuente de Vida. Estamos acá en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez para traer el mensaje de la palabra del Señor. Es una orden que nos da el Dios del cielo. Cuando conocemos de Él, pasamos nosotros a ser como sus colaboradores, como sus embajadores, dice la misma palabra de Dios. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y por ese hecho, cumpliendo lo que la palabra nos enseña, estamos aquí en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez y quien les habla, Luis Eduardo Flores, para traer el mensaje que el Dios del cielo quiere darnos en todo momento y en todo lugar, en todo tiempo, por cuanto la palabra de Dios debe de correr así como las aguas cubren el mar. Y en ese orden vamos a leer unos pasajes de la Primera de Corintios 2, dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 2, proclamando a Cristo crucificado. Dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino Jesús Cristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, miremos esta primera parte en la cual el Señor nos enseña que lo que debemos nosotros llevar y transmitir siempre es, y dar a conocer, es la sabiduría celestial, y que la sabiduría terrenal, animal y diabólica, que es la que todos conocemos, es la que a través del estudio de la primaria, secundaria, universidades, adquirimos, no nos basta a nosotros muchas veces para conocer quién es Dios, quién es el que nos hizo, quién es el que nos formó desde el vientre de nuestras madres. Entonces, dice el apóstol Pablo que cuando fui a vosotros a anunciar el testimonio, no fui con excelencias de palabra de sabiduría. Saulo de Tarso, ya cuando fue convertido, ya fue el apóstol Pablo, y era un hombre de una sabiduría
totalmente tenía sabiduría material, porque era un hombre que sabía más de 5 idiomas y era estudioso porque estudiaba con Gamaliel, con muchos de los filósofos de ese entonces. Mas con todo ello no se ufanaba de lo que él conocía y lo que él entendía y de esa sabiduría material que había aprendido en las universidades y con los filósofos de ese tiempo. Entonces, por eso llega aquí a los Corintios y le dice que ya no va con excelencias de palabra de sabiduría de él, de ese conocimiento, sino que él quería era predicar y llevar el mensaje de Cristo crucificado, porque todos sabemos en Hechos de los Apóstoles que él fue tumbado de allí del caballo, o sea, fue tumbado del poder terrenal que ejercía, porque él perseguía a la iglesia de Cristo, ¿sí? Entonces tenía un poder terrenal y de allí lo bajó el poder de Dios para que aprendiera a conocer contra quién era que él estaba luchando. Estaba dando cosas contra el aguijón, contra el que lo hizo, contra el que lo formó desde el vientre de sus madres, porque nosotros, dice la palabra en Efesios, que nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. El apóstol Pablo no sabía que en su momento iba a ser escogido para que llevara ese mensaje al pueblo gentil. Entonces va a los Corintios y les muestra de que no iba con la sabiduría que él tenía en su momento, sino con ese hecho que le sucedió allí cuando fue tumbado allá del caballo, cuando fue tumbado de ese poder terrenal que tenía y fue convertido verdaderamente a Cristo para que llevara ese mensaje. Así como nosotros hoy, en su momento, Dios va colocando en cada uno de nuestros corazones su palabra, que es la verdadera luz que se debe de llevar al mundo, porque el mundo sin Cristo, sin Dios y sin ley está en tinieblas. Y nosotros, dice Proverbios, en el libro de Proverbios 20:27, de que nosotros somos luz, el espíritu del hombre es luz para el Señor cuando hemos comprendido, cuando nos hemos arrepentido delante de Él. Dice el 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesús Cristo y a este crucificado. Y esa es la razón por la cual nosotros hoy estamos aquí. El hecho de el significado grandioso, lo que significa la muerte de Cristo allí en la cruz, para podernos rescatar a nosotros, donde estábamos allí también muertos en delitos y pecados, como lo estaba Saulo de Tarso en ese entonces, más fue después llamado el apóstol Pablo. Entonces es una transformación y un cambio que va haciendo el poder de Dios en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, cuando nos arrepentimos. Y es el mensaje que hoy quiere el Dios del cielo daros a ti que estás por primera vez quizás allí escuchando la palabra de Dios, para que seas transformado y dejes esa vana manera de vivir en que está viciado el ser humano hoy en día, que se está dejando llevar por toda la corriente de este mundo, que es vanidad, y que si no tenemos ese Espíritu Santo de Dios, vamos a ser nosotros arrastrados a través de la misma ciencia que el Dios del cielo nos va proclamando, que en los posteriores tiempos la ciencia avanzará, que habla el libro de Daniel 12:4, ¿sí? En los posteriores tiempos la ciencia se avanzará y la gente correrá de aquí para allá y de allá para acá. Y eso es lo que vemos hoy en día en la misma juventud, en la cual a través de la misma tecnología ya no quieren los jóvenes ni estudiar, sino que todo tiene que ser virtual, todo tiene que ser a través de la tecnología y los avances de la ciencia que va proclamando. Entonces son el cambio de los tiempos que se van viendo, y nosotros vemos que la palabra de Dios se va cumpliendo al pie de la letra. Entonces el apóstol Pablo quiere hablarnos y dejarnos este mensaje,
que debemos hablar es con el Espíritu de Dios, con la sabiduría que es de lo alto, ¿sí es? Dice, y el 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Puedo tener el título que tenga, pero Dios no quiere eso, porque seamos nosotros de pronto abogados, médicos, venirnos nosotros a ufanar por el conocimiento que tengamos en ese momento, o ingenieros, ¿no? Nosotros, entre más conocimiento, más humildes nos habla el Señor, y esa humildad hace referencia a estar uno humillado delante de Él en cada momento y en cada lugar, porque nosotros, dice aquí la palabra de Dios, somos luz al mundo que está allí en tinieblas, que no ha querido entender y comprender la situación y los momentos en los cuales está pasando hoy la humanidad. Para que vuestra fe, oiga, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces vemos nosotros que una de las razones por las cuales mucha gente no entiende y no comprende es tener esa fe que cuando recibimos, cuando conocemos del Señor, nosotros comenzamos a entender y a ver lo espiritual, ¿sí? Entonces, Dios nos enseña a través de su palabra a andar en un mundo, en medio de un mundo convulsionado por guerras, por un lado, conflictos por otro, entre las naciones, entre los pueblos, entre las ciudades, entre los municipios, ¿sí? Y en las familias, que es donde comienza verdaderamente a formarse una sociedad. Pero si en la familia no está el fundamento que es Cristo Jesús, no está el conocimiento y la verdadera razón por la cual Él fue llevado, muerto allí en la cruz, crucificado por cada uno de nuestros pecados, no vas a comprender y no vas a entender qué es andar en la luz. Entonces dice el Señor que nosotros tenemos que aprender a andar por fe, ¿sí? Y andar por fe, cuando nosotros andamos por fe y no por vista, es la gran diferencia. Andar por vista es por todo lo que vemos, lo que conocemos, lo que nos rodea, ¿sí? Andar en medio de la publicidad, al medio de la tecnología, el avance, ¿sí? Nosotros ya no andamos por eso que vemos, porque si anduviéramos por lo que vemos, ya no es por fe. Dios nos enseña a andar es por fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, de lo que no se ve. Entonces, dice la palabra de Dios en el libro de Marcos. Marcos 9:23 dice el Señor: Jesús dijo, si puedes creer, al que todo lo que cree, todo le es posible. Oiga, lo primero que nos dice el Señor allí en Marcos, si puedes creer, todo te es posible. Primero nos enseña que debemos de creer para ver. El mundo natural, lo vemos, hace lo de Tomás, hay que ver para creer, ¿no? Ese es el hombre natural. Cuando estamos en Cristo, primero nosotros creemos y después vemos. ¿Sí ves? Por eso es que dice el versículo en Romanos 11, en Hebreos 11:1, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es una declaración concluyente que nos da el libro de Marcos, ¿sí? Donde también nos enseña que primero tenemos nosotros es que creer. Y cuando comenzamos nosotros a creer, vamos a ver lo imposible, lo que no se ve. Así como en su momento los profetas anunciaron algo que ellos no veían ni creían, como era la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, anunciada también allí en el libro de Isaías, ¿sí? Él, cuando anunciaba
Dice Isaías 53, nadie ha creído a nuestro anuncio, pero pasados los siglos, pasado el tiempo, se cumplió la venida de Cristo, la muerte en la cruz, la resurrección, y es lo que hoy nosotros estamos deleitándonos en ese conocimiento, que es lo que verdaderamente nos da claridad en qué tiempo estamos viviendo. Estamos viviendo en la luz de Cristo, y Señor quiere que tú salgas de esas tinieblas y comiences a conocer lo que es la sabiduría celestial, ¿sí? La sabiduría terrenal, animal y diabólica es la que todos adquirimos en un momento a través del estudio, en los hogares, pero no teníamos el conocimiento pleno de la palabra de Dios, que es donde verdaderamente está la luz de Cristo. Entonces nosotros hoy traemos ese mensaje que Dios quiere que escudriñes las Escrituras, dice Juan 5:39, porque de ella os parece que emana la vida eterna. La palabra de Dios tiene palabra de vida eterna. Nos da a nosotros, en medio de las tribulaciones, nos da consolación, ¿sí? Nos da gozo, y que nosotros debemos de esperarlo a Él es siempre en ese reposo. En el reposo esperemos nosotros, porque ya no dependemos nosotros, porque tenemos los ojos puestos en el invisible, como lo hacía Moisés cuando era perseguido por el faraón, ¿sí? Él tenía los ojos puestos en el invisible, en lo que no veía, pero sabía que estaba allí con Él. Así Dios nos demanda a nosotros poner los ojos en Él. Nosotros no vemos a Cristo, pero creemos, ¿sí ve? Esa es la fe verdadera. No lo vemos aquí en carne, pero creemos que dio la vida por cada uno de nosotros, que le llevó todas nuestras enfermedades, todos nuestros problemas, todas nuestras angustias. Las llevó ¿a dónde? Allí a la cruz, y nos rescató, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Nos rescató donde estábamos nosotros perdidos, y hoy podemos clamarle: Abba Padre, Padre de la gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso, que Él es la verdadera luz. Entonces, el mensaje que Dios comienza a darnos a través del apóstol Pablo es que tengamos la sabiduría celestial primeramente, para no dejarnos dominar hoy por la sabiduría terrenal, animal y diabólica que está imperando en el mundo entero. Ya vemos nosotros los avances de la inteligencia artificial, vemos el transgénero que se está hoy en día pregonando, cuando Dios nos enseña únicamente dos géneros, hombre y mujer, y hoy vemos nosotros cómo la humanidad está totalmente en un caos total, pero quiere que tú entres hoy a la luz de Cristo y comiences a ver con los ojos espirituales, a oír con los oídos espirituales lo que Dios te quiere enseñar. Amén. Buenas noches, hermanos. Gracias damos al Señor, porque Cristo es el Señor. Él es el que nos enseña, Él es la luz. La luz vino al mundo, y el mundo que estaba en tinieblas vio gran luz, y luz resplandeció. La imagen de su sustancia, el resplandor de su gloria, es la que nos ilumina, porque la tierra estaba desordenada y vacía. Aún estamos viendo eso. El hombre solamente ve las cosas con un alcance solamente terrenal, un alcance material. No ha visto su gloria que cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Alabanza es su Hijo amado Cristo Jesús, que es lo que anunciamos nosotros, el anuncio. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice Isaías 53, el brazo de Dios se ha manifestado a través de Cristo, el Padre. De tal manera amó Dios el mundo, que dio a su Hijo salido de Él, Cristo unigénito,
para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es el regalo que nos da el mensaje de Dios, el anuncio de Dios, para todo aquel que en él cree, porque de todo no es la fe, porque el hombre no se ha despertado, no ha vuelto en sí, no ha querido mirar y poner los ojos a los montes donde viene el socorro que nos guarda de la ira venidera a este presente siglo malo que estamos pasando, porque han rechazado ese regalo tan grande que el Padre Dios nos dio, que es el Santo Evangelio, que lo trajo Cristo. Cristo es el enviado del Padre, ¿ya? Y hay que darle gracias a Dios porque ese anuncio y ese Evangelio es que nosotros tenemos que anunciar, que es el reino de los cielos que se ha acercado a toda criatura, porque el Señor dice que hay criaturas de Dios e hijos de Dios, y nosotros tenemos que volver otra vez a tomar esta parte de nuestro origen que la habíamos perdido en el Edén con nuestros primeros padres. Quedaron desnudos, sin el espíritu, y solamente alimentan el cuerpo y el alma con sus sentidos externos. Pero Cristo volvió a darnos esta parte al resucitar, darnos la ley del espíritu de vida, porque Él pagó por nosotros un precio de sangre y nos dio vida estando muertos en delitos y pecados, y nos devolvió su Santo Espíritu, que es la imagen y semejanza de Dios acá en la tierra, el cual es el tesoro más grande que nosotros tenemos en este vaso de barro, que un día va a ser quitado. La parte terrenal vuelve al polvo, vuelve a la tierra, mas el espíritu tiene que volver a Dios que lo dio, y Dios te va a pesar qué tanto has tenido de esa parte espiritual para que puedas entrar con el vestido del Señor y te reconozca como hijo, y puedes entrar a la gloria de Dios y a la vida eterna. Pero nosotros tenemos que, es nuestro deber con el conocimiento de Dios para no ser destruidos. Mi pueblo se perdió, Oseas 4:6, porque le faltó el conocimiento y fue destruido. Nosotros sin el conocimiento espiritual nos quedamos solamente con una sola parte, la parte terrenal, diabólica y destructiva, que es lo que estamos viendo en todo el mundo, que no hay sino muerte, hambre, posesiones por las cosas terrenales, dominio por las cosas de los pueblos, de las naciones, aún de las personas. Compran almas de hombres, ¿ya? Estos grandes hombres que no han tenido la sabiduría de lo alto y solamente quieren tener posesión de las cosas hechas que se ven, pero han desechado la fe, lo espiritual, lo que no se ve, porque la parte de Dios dice que el Evangelio es el poder de Dios para todo aquel que en él cree, primeramente para el judío y luego para el gentil, que somos nosotros, pero ellos rechazaron esa parte espiritual de ese hombre que vino a traernos la resurrección, a morir por nosotros, el Mesías, y darnos la salvación de nuestra alma para que tengamos paz en este mundo y en esta tierra que sobrepase todo entendimiento. Ellos lo rechazaron, pero nosotros somos bienaventurados. El pueblo gentil que somos nosotros hemos tenido a Cristo, ¿ya? La humanidad sigue rechazando esa salvación tan grande que es Cristo Jesús. Y Dios no quiere que lo sigamos rechazando porque vamos a ser destruidos sin el conocimiento de Dios, sin la sabiduría de Dios, sin la luz de Dios, sin el entendimiento de Dios, sin el conocimiento de Dios, sin el temor a Dios. La maldad nos destruye por no haber conocido a tu Creador, a tu Hacedor, porque somos tierra, pero el Señor dice que el Señor es el Creador de los cielos y la tierra. Entonces hay que darle gracias a Dios porque nosotros tenemos un privilegio de estar ahora de primeros. Los últimos serán primeros. Ellos fueron primeros, su pueblo, ¿ya? A su pueblo vino, pero ellos lo rechazaron aún hasta hoy. Estamos viendo que no hay sino muerte y sangre. Pero nosotros somos bienaventurados porque por fe hemos entrado a ese reino de los cielos y podemos tener paz, gozo, vencer los oprobios, vencer las tentaciones, ya echar fuera la angustia, la tristeza, la desesperación que venía por el pecado y la muerte,
y Dios venció el pecado y la muerte y resucitó. Eso es lo que tenemos que predicar. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros vivimos es por fe, hemos puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Hay que darle gracias a Dios, porque nosotros la fe es lo que esperamos y no vemos. Somos ese pueblo de fe, bienaventurados somos, porque no lo vimos, pero le creemos a ese Dios viviente. Entonces, el Evangelio es el poder de Dios, traído por Cristo. Romanos 3:16 de Juan, el Evangelio de San Juan 3:16. De tal manera amó Dios el mundo que dio a su Hijo, salido de Él, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces Cristo vino a recuperar otra vez nuestra alma, nuestra imagen y semejanza, para volver otra vez un día a estar donde Cristo está, al lado del Padre Dios. Cristo está intercediendo por nosotros y rogando por nosotros en este lugar por nuestras tentaciones, a la diestra de Dios Padre. Dios tuvo que venir, Cristo, en forma de debilidad, en carne, resucitar, pagar por nosotros el pecado y la muerte y darnos vida, porque estábamos muertos y alejados, porque no teníamos la parte espiritual. Pero Dios nos regaló esa parte espiritual a través de Cristo Jesús. Entonces es el mensajero de Dios. Cristo trajo el mensaje de Dios, el ángel del Señor, la palabra de Dios, el verbo que es nuestro Señor Jesucristo, en esta parte débil que somos carne, se hizo débil para que nosotros recibiéramos el poder de Dios, que es Cristo, es el poder de Dios. El Evangelio es Cristo, Cristo es la palabra de Dios para todo aquel que cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Un día vamos a pasar de muerte a vida si tenemos a Cristo Jesús. La parte material se acaba, tus deseos engañosos se acaban, ya todo esto de la alegría terrenal que es pasajera y temporal. Solamente vivimos, solamente como dice la palabra de Dios, comamos y bebamos que mañana moriremos. No, ese es el pensamiento del hombre que no anda sino revolcándose en las cosas bajas. Pero nosotros tenemos una vida eterna, una resurrección, y tenemos que volver a tener ese vestido y tenemos que ganarnos ese vestido a través de Cristo. Solamente el Padre nos requiere es venir a Cristo. Venid a mí, dice el Señor, los que estéis cargados por esta parte baja, que es una pesada carga, la opresión del mundo, te pesa porque son cosas que nos pesan, porque solamente tenemos esa parte terrenal, mas no tenemos esa vida que nos da el Señor, que es espiritual, para poder dominar con el poder de Dios, el Evangelio del Señor, dominar las cosas hechas, terrenales. Dios no es injusto, Él nos regala las cosas de las creaciones terrenales, pero no puedes idolatrarlas. Ninguna cosa creada puede separarte del amor de Dios, Romanos 8. Ninguna cosa creada puede separarte del amor de Dios, porque nos volvemos idólatras y eso nos va a hacer mucho daño. No podemos adorar ni siquiera a los ángeles, dice el Señor, que son creados también por Él. Son mensajeros que nos fortalecen en los momentos que tenemos, que pasemos nosotros por esta vida en aflicciones, en angustias, en cosas que tenemos que levantarnos, es con el poder del Señor y su fuerza. Entonces, el Evangelio es un poder de Dios. El apresto del Evangelio es Cristo Jesús, ¿ya? Su gloria curó los cielos y esta tierra se llenó de su alabanza. El cielo es mi trono. Isaías 66. El cielo es mi trono y le estrado los pies la tierra. ¿Qué casa le vamos a edificar? Todo lo cubre el Dios viviente. Y si Dios está en ti, porque Dios está en nosotros, somos seres espirituales, seres integrados. Tenemos un cuerpo que es la parte débil que estás viendo, la parte de afuera. Tenés el alma, que es nuestra parte donde está todos nuestros deseos que nos pueden alejar o acercar a Dios, según si tenemos el conocimiento de Dios y hemos activado el chi de Dios, que es lo espiritual,
a través de la palabra de Dios, que es Cristo, me conecto con el Espíritu de Dios y entonces ya soy un ser integrado, cuerpo, alma y espíritu, H2O, como el agua que viene gaseosa, líquida, pero es agua, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, pero es agua. Así somos nosotros, uno solo, cuerpo, alma y espíritu. Y ya con el espíritu podemos adorar a Dios, y con esa fuerza y ese poder que nos da el poder de Dios, podemos dominar nuestra alma para que las cosas terrenales no nos hagan daño, porque las añadiduras vienen de Dios, pero si buscamos primeramente ese reino de Dios y su justicia, todo será añadido y podemos disfrutar de la parte terrenal que es pasajera y temporal. Y un día nos vamos a ir y volver otra vez a la vida eterna que nos está diciendo el mensajero a través de Juan 3:16. El amor de Dios es tener a Cristo para volver otra vez al Padre Dios, que es espíritu. Dios es espíritu y hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Juan 4. Y lo adoramos a través de Cristo, que es la palabra de Dios. Entonces hay que darle gracias a Dios porque Juan dice, aquí en el Evangelio de San Juan 5:37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Quién envió a Cristo? El Padre. Cristo es el mensajero que tenemos nosotros aquí en esta tierra. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. ¿Ya? Miren, tan lindo que es nosotros tener esa presencia del Señor por fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios. Viene Cristo a ti. Si lo oyes, si oyes la palabra de Dios, Cristo viene a ti a morar en su casa, en su templo, en su edificio, en esta parte creada. Somos templo. Gloria a Dios. 1 Corintios 3. Somos templo de ese Dios viviente, el cual no es de nosotros, sino de Dios. ¿Ya? Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, reteniendo la palabra de Dios que mora en nosotros. Cristo mora en nosotros. Cristo mora en nosotros. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Está diciendo, el Padre envió a Cristo y muchos no han creído hasta hoy. No han creído. No creen sino en lo que ven, en lo terrenal, en la sabiduría terrenal diabólica destructiva. Hasta ahí llegan, lo que ven, las cosas del mundo, sus deseos. Pero la parte espiritual no está activada, no está el chi de Dios. Los datos de Dios no los tienen. ¿Y cómo lo activamos? A través de creer en Él, a través de la palabra, a través del verbo, a través del Espíritu. ¿No creéis? Escudriñad las Escrituras. Juan 5:39. Porque a vosotros os parece que en ellas también tenéis la vida eterna. ¿Qué nos trae nosotros el Señor si creemos? ¿Ya? Las Escrituras. ¿No has leído? Es el que te da aliento y vida, el que te da todas las cosas. Lo has conocido desde la niñez, desde la juventud. Acuérdate de tu Creador, para que cuando lleguen los días malos tengas contentamiento, puedas recibir el poder de Dios para que tu casa no se derrumbe, ni llegue a la tristeza, a la desesperación, a la depresión, porque te has acordado de las palabras de Él desde tu juventud, para que cuando vengan días difíciles en la vejez que vas a tener, tengas contentamiento, no tengas soledad, miedo, temores, pánico, terrible, todo esto que nos va a llegar, porque nosotros tenemos 7 tiempos. Después de los 70 años comienza a decaer nuestra parte terrenal que es débil, y si no tienes la parte espiritual que te ha fortalecido, el hombre interior, el espíritu que está en ti, el verbo en ti, pues vamos a tener nosotros unas caídas que no nos vamos a poder levantar, porque vamos a tener aflicciones, angustias, temores. Podemos quedar solos en la vejez, y el único que nos puede acompañar en la vejez, hasta las canas te soportaré, es el Señor, si vive en ti. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria a Dios. Entonces hay que darle gracias a Dios
porque el Señor nos está hablando hoy del anuncio, del Evangelio, de la palabra, de leer las Escrituras, de escudriñarlas. El conocimiento de Dios tenemos que tener en nuestro corazón, retenerlo, para que tengamos una paz interior. No solamente de pan vive el hombre. Deuteronomio 8, sino de la palabra que sale de la boca del Señor. Nos va a fortalecer nuestro hombre interior para poder soportar los conflictos que son grandes en esta tierra, para que tengamos salida, como tuvo el pueblo de Dios en Egipto. A través del desierto, Dios estaba con ellos y tuvo salida, porque tenían luz. No ha habido nada terrenal que Dios nos dé la salida. Cuando vienen los problemas, las dificultades, Dios viene a ti, porque Él vive en nosotros. El Cordero de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, Isaías. Entonces hay que leer las Escrituras y escudriñarlas, porque nosotros no tenemos solamente esta vida presente, sino la vida terrenal y la vida eterna. Gloria a Dios. Hebreos 1, del 1 al 4. Hebreos 1, del 1 al 4, que dice: gloria a Dios. Dios ha hablado por su Hijo. Dios, la palabra de Dios, la Biblia, el biblión, la palabra del Señor. Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios siempre ha estado presente. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre por los siglos. Es el mismo Dios, en Él no hay variación. Él no cambia. Nosotros los que vamos a cambiar, pero Él es eterno. Es la vida eterna que nos brinda el Señor un día, mientras que estamos probados en este lugar que es pasajero y temporal. ¿Ya? Nuestro hombre interior tiene que crecer. Es necesario que yo mengüe, mi egoísmo, mi soberbia, mi altivez, ¿ya? Mi prepotencia. Usted no sabe quién soy yo. Estás crecido, pero en maldad. Pero Dios va a juzgar. Romanos 2:16. Puedes llegar ante un juez terrenal, te puede absolver, porque Él no conoce tus maldades que tienes en tu corazón, pero Dios mira tu corazón. Dios mira lo que tienes dentro de tu corazón y vas a ser juzgado, dice el Señor, por el Santo Evangelio. Los secretos de tu corazón, Romanos 16. Vas a ser juzgado por el Santo Evangelio si hemos tenido al Señor. Y el Señor nos va a decir, Romanos, nos va a decir, con la palabra de Dios vamos a ser juzgados. Y el Señor nos va a decir, Mateo 7, no os conozco, hacedores de maldad. El día que vamos a estar delante de la presencia del Señor, que quite esta parte terrenal, este vestido, vamos a estar delante de la presencia de Dios viviente, porque Dios es espíritu y conoce tu espíritu, las cosas que han subido a tu corazón. Él es el creador del espíritu, alma y cuerpo. No te conozco, hacedor de maldad, dice la palabra de Dios. ¿Ya? Puedes comprar jueces, puedes comprar abogados. ¿De qué te sirve eso? De nada, si tu conciencia está sucia, podrida. Porque la palabra de Dios dice sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, muy lindos por fuera, muy estéticos, muy externos. Eso está muy bien, pero ¿qué tenemos en nuestro corazón? Podridos mentalmente. Podemos tener diarrea mental. Dice el Señor, no tenemos sino todo lo bajo, lo terrenal, lo serpen. Dice el Señor, Dios quiere que resucitemos y volvamos en sí, porque somos hijos pródigos. Somos hijos pródigos. Tenemos que volver en sí, volver otra vez a la casa de nuestro Padre un día. El cuervo salió del arca en Génesis 8 y salió también la paloma. La paloma pudo volver a Dios, volver en amistad con Dios. El cuervo se quedó porque le gustó más la corroña, lo bajo, lo terrenal, los deleites del pecado. Moisés renunció siendo con una cultura egipcia, príncipe de Egipto. ¿Usted sabe qué es un príncipe de Egipto? Pues estos mismos que usted ve en Dubái y todas esas cosas, que compran todo y cogen un desierto y hacen una ciudad con el dinero. Pero el Señor dice, tu dinero perezca. Si creéis que el Dios de Dios se compra con dinero, ni tu oro ni tu plata te va a salvar cuando llegues a la presencia del Dios y estás ante los juicios del Señor, porque nuestros secretos de nuestro corazón van a estar delante del Señor. Y si no tenemos un abogado que no pierde litigio, que es su Hijo amado Cristo Jesús,
para poder tener la vida eterna, vamos a ser perdedores y va a haber tinieblas, fuego, dice el Señor, porque no hemos querido resucitar, no hemos querido volver en amistad con Dios, no hemos querido, creemos que somos reyes y somos dioses en esta tierra. Un día se va a terminar todo lo que tienes y vas a quedar con todo lo que tienes, no te lo pueden enterrar en un Seol, en un sepulcro de 1 metro. Todo eso se queda. ¿Y lo que tienes de quién será? No meditamos. Todo eso se pierde. No hay entierro con trasteos. Un día vamos a estar delante de la presencia de Dios. Y si no tenemos el Santo Evangelio, que es lo que nos lleva al Padre, Cristo vino y murió y resucitó para llevarnos al Padre Dios, para donde Él esté, nosotros estemos. Nos va a dar otro vestido. No este vestido pecaminoso, adámico, terrenal, ya, inmundo. No, Dios limpió nuestra alma de esas obras de muerte. A través de la muerte de Cristo resucitó. No podía ser retenido por la muerte, porque era un espíritu puro, limpio, resucitó. Y eso es lo que tenemos que predicar, un Cristo resucitado, que perdonó nuestros pecados en la cruz. 1 Corintios 15. ¿Sí? Si Cristo no hubiera resucitado, pues bebamos y comamos que mañana moriremos. Muerte, no. Nosotros hemos pasado de muerte a vida. Cristo venció la muerte y resucitó. Imposible que fuera retenido por el Hades. Y ese Dios viviente es que predicamos, la fe. Y nosotros hay que darle gracias a Dios, porque somos el pueblo de la fe. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Sí, es pues la fe, es una convicción, ¿no? Estar seguros, aunque no lo veas. La fe es algo que viene a nosotros y no la ves, porque si la ves, ya no es fe. Entonces, Dios comienza con ese principio para que tengamos esa sabiduría celestial y nos recuerda verdaderamente en 1 de Juan 5:20 a qué vino Él, a qué vino el Señor. 1 de Juan 5:20, pero leámoslo desde el 18. 1 de Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El maligno es el espíritu contrario que está en el mundo, que está influyendo hoy en día a través de la sabiduría terrenal, animal y diabólica, en la cual quieren controlar el mundo, y a través de los que se han declarado ya que son como reyes, que son los que tienen el poder en la mano, porque tienen el dinero, ¿sí? Como Elon Musk, ese creador de la Tesla, donde quiere ya hoy en día fabricar un chip que vaya conectado a la nube para poder dominar los pensamientos y hacer una nueva creación. Lo mismo que en su tiempo estaba haciendo Hitler, donde quiso crear una raza nueva. Y hoy en día están haciendo exactamente lo mismo los grandes que están allí en la élite, a través de grandes reuniones que se hacen allí en otro país, en otras ciudades, los que son expresidentes, los que son con conocimientos de la ciencia, donde están diciendo que Dios no existe, que la que manda hoy en día es la diosa ciencia, y por medio de la ciencia es que quieren decir ellos que Dios no existe, cuando Dios nos va a coger allí, como dice la palabra de Dios, a los sabios, ¿no? Dice el Señor. ¿Qué es lo que dice el Señor de los sabios? El Señor conoce el pensamiento, el 3:20 de 1 de Corintios. El Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Todo eso que están manifestando todos estos personajes son vanos, van a perecer con ellos. Entonces, Dios, a través de la venida de Él, nos está mostrando lo que es el verdadero conocimiento que nosotros debemos de tener, ¿sí? Ya nos hablaba allí de Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque de ellas nos parece que emana la vida eterna. Ese es el principal conocimiento que debemos de tener
todos nosotros el conocimiento de la palabra de Dios, porque son el manual de vida que Dios nos dejó aquí para que nosotros nos vaya bien en esta tierra. En medio de un caos continuo en el cual estamos viviendo, está la humanidad que está en tinieblas, sin Dios, sin Cristo, sin ley. Entonces Dios nos manifiesta aquí a través que el mundo está bajo el maligno, o sea, está en tinieblas, no tienen la luz de Cristo. Y el maligno viene, hace y deshace a través del avance de la misma tecnología, de la ciencia. Si no estás preparado, si no tienes la luz de Cristo en tu corazón, vas a ser arrastrado. Sigue diciendo 1 Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios. Sabemos, hay sabiduría, hay entendimiento, hay conocimiento. Y el mundo entero está bajo el maligno. No lo decimos nosotros porque no es con palabra de humana sabiduría, sino la está diciendo la misma palabra de Dios. El mundo entero está bajo el maligno. Cuando no conoces quién te dio la vida, estás bajo el maligno. Cuando no entiendes que nosotros somos, nos decía a través del hermano, espíritu, alma y cuerpo, pero somos uno solo en Cristo, porque si Él murió por nosotros, nosotros juntamente con Él, pero si Él resucita, también nosotros resucitaremos juntamente con Él en espíritu y en verdad. Entonces aquí está la parte en la cual muchos de los que están allí todavía en tinieblas no entienden y no comprenden la razón por la cual vino Cristo. Y aquí nos dice en 1 Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Es un espíritu para comprender, para entender, para razonar en justicia. Nos ha dado ¿qué? El entendimiento. Nosotros teníamos un entendimiento totalmente natural, una sabiduría animal y diabólica, porque no la sabíamos nosotros muchas veces utilizar, porque con todo lo que aprendimos y todo manteníamos nosotros en juerga, en cosas inmorales, en fornicaciones, en adulterios, y todo eso nosotros nos pensábamos que lo hacíamos bien. A lo malo le llamábamos bueno, dice el libro de Isaías 5:20. Sigue diciendo Juan, el apóstol Juan, que nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Ahí está otro espíritu, el conocimiento. Es el conocimiento, es el que vino y nos trajo Él, para que conociéramos las Escrituras, y a través de Él vamos a comprender y a entender que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Sí ve? Entonces, Dios quiere es que conozcamos nosotros lo espiritual. A través de la sabiduría celestial vamos nosotros a dominar toda esta sabiduría que se está viendo hoy en día, la terrenal, animal y diabólica, y no dejarnos llevar, sino que todo va pasando por ese filtro que ha colocado el Dios del cielo en cada uno de nosotros, que es su Santo Espíritu. Todo lo llevamos a la palabra y allí el Señor nos va mostrando qué está bien o qué está mal, ¿sí? Entonces aprendemos a través de lo espiritual, podemos nosotros llevar un conocimiento altísimo del Dios del cielo. Entonces sigue hablando el apóstol Pablo, acá volvemos al libro de Corintios, 1 Corintios 2:5. Sin embargo, hablamos sabiduría, está hablando el apóstol Pablo allí a los Corintios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero han alcanzado la madurez ¿qué? Espiritual, ¿sí? Porque ya sabemos que los que han alcanzado madurez terrenal no les ha servido, porque con todo ese conocimiento nunca conocieron al Dios verdadero, ¿sí? Hay muchos sabios y muchos entendidos, entre otros, que han leído 1, 2, 3 y 4 veces la Biblia, han tenido un razonamiento, pero no conocen al verdadero maestro, al dador de la Biblia, al hacedor de la Biblia, al Dios del cielo. Entonces, han alcanzado madurez terrenal, pero no han alcanzado la madurez espiritual
que hoy el Señor nos está enseñando para poder nosotros dominar y no dejarnos llevar por lo que la corriente del mundo nos atrae. ¿Sí ves? Es una corriente y tiene mucha fuerza. Y si nosotros no estamos con ese fundamento que es Cristo Jesús, vamos a ser arrastrados. No con sabiduría, no de este siglo, ¿sí? Ya nosotros no vamos a hablar que de Sócrates, de Platón, de Demóstenes, no. Nosotros necesitamos esa sabiduría espiritual. ¿Quién es Dios? ¿Cómo vino? ¿Cómo se manifestó? ¿Cómo dio la vida por ti, por mí, por cada uno de nosotros? ¿Cómo nos recogió? ¿Cómo nos da ese Santo Espíritu para que seamos luz en medio de las tinieblas? Que es lo que el Señor quiere hoy, que tú aprendas a conocer quién es el verdadero Dios y la vida eterna, quién es el único Dios en el que le hemos clamado, que Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno solo es. Entonces todos esos misterios te los va a revelar el Señor, porque Él es la sabiduría, ¿sí es? El conocimiento del Altísimo es la inteligencia, el temor de Dios es la sabiduría. Él quiere que comprendas y veas la diferencia que hay entre el conocimiento material, animal y diabólico y el conocimiento de la sabiduría celestial, que es la que nos lleva a la vida eterna. Esa es la gran diferencia. Entonces, todo honor y toda honra para el Dios del cielo. Entonces vamos a... Gloria a Dios. Gracias, a oración. Gracias al Señor, porque tenemos el Evangelio, ya, que nos ha dado Dios. Es grande, dice Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y ahora aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El Evangelio es eterno y nos lo trajo Cristo. Ese ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y nos defiende de todo mal. Es grande este poder de Dios para los que creen. Hay que darle gracias a Dios, Señor, porque nos gloriamos es en la luz, en la sabiduría, en Cristo, en el Evangelio, que es el poder de Dios para todo aquel en él cree. Gracias, Señor, porque podemos anunciar el Santo Evangelio, predicarlo hasta que llegue la plenitud de los gentiles, para que llegue el fin, Señor. Por eso tenemos que anunciarlo, el Santo Evangelio, para que lleguen los juicios que están llegando, Señor. Temerle a Dios y darle gloria, dice la palabra de Dios. Por eso tenemos ese temor a Dios reverente a través de Cristo, que vino del Padre a traernos el Evangelio, el poder de Dios para todo aquel que en Él cree, Señor. Muchas gracias, Señor, porque nos gozamos en la sabiduría que viene del Señor. Dice la palabra de Dios: así dijo el Señor, Jeremías 9:23. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme. Estos espíritus que Dios nos está hablando hoy a través de Cristo Jesús, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Gracias, Señor, porque nos podemos gozar y alabarte, Señor, Padre Santo, en esa luz de Cristo Jesús, que es más que Salomón en este lugar. Es Cristo, que más sea lo espiritual en nuestras vidas que la parte terrenal que va a perecer, Señor. Muchas gracias, Señor, por esta palabra y este anuncio, Señor. ¿Quién ha creído, Señor, en Cristo Jesús? Gracias por permitirnos nosotros ser ese pueblo, Señor, bienaventurado. Los que han oído, Señor, por fe hemos entrado a ese reino de los cielos, Señor. En Cristo Jesús, que la fe se active en los corazones, Señor, y vuelvan en sí para un día volver al Padre Dios, Padre Santo, a la vida eterna, en Cristo Jesús. Buenas noches. Tardes, noches, que el Señor los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno.